Bien, ya estamos acomodados, listos, preparados. Aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, para un servicio más en este domingo 26 de junio. Este es el último domingo de junio, o sea que se partió el año ahora sí, definitivamente. Y bueno, hoy están celebrando el Día del Padre en Colombia. Así es que un saludo para todos los padres allá en Colombia, particularmente a mi familia que está por allá. Esperemos que, si es que me están viendo, así es que a don Jorge, Jorito, a don Jorge, saludos a todos acá. Un abrazo. Lo que pasa es que lo aplazaron porque hace 8 días les atravesaron una elección presidencial ahí. Entonces, como les decía, hace 8 días el Día del Padre es tan comercial que los comerciantes se pusieron de acuerdo y dijeron, no, pasémoslo para el otro domingo. Y así de sencillo es el asunto, pero de todas formas, feliz día a todos los padres. Bien, hermanos, vamos a ir directo a la palabra. Voy a pedirle que vayamos al libro de Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y mientras usted lo busca ahí, saludar a todas las personas que sabemos que nos siguen domingo a domingo a través de este video, ¿no? Animarles también a ustedes a que pues busquen una Biblia, anoten los versículos, o sea, hagan un esfuerzo, ¿no? Las cosas de Dios hay que pelearlas. No en vano Él siempre repetía, esfuérzate, esfuérzate, porque esforzarse tiene que ver con sacar fuerzas más allá de las que uno tiene, ¿no? A veces hay cosas que uno hace con las fuerzas que uno hace, ¿no? Y hago un paréntesis nada más, por ejemplo, ahorita ando con un dolorcito en el talón, porque ayer andábamos en Atenas con Fernando, Gema ahí, ahora más tarde les contamos. Y bueno, nos fuimos a jugar jugando fútbol yo con chicos de 13, 14 años, entonces, pero me forcé. Pero bueno, ahí estoy cojeando, pero no importa, ese es otro tema. ¿Estamos, hermanos? Marcos 5, vamos a leer desde el 21 en adelante. Marcos 5, 21. No, vamos a leer desde el 25, mejor ahí nada más, y después retomamos el 21. El 25 dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra que hemos leído, por toda tu palabra, Señor, que como dice el Salmo 119, la suma de tu palabra, pues es verdad, ¿no? Y así es que te damos gracias por ella, por habernosla dejado, porque por medio de ella podemos conocerte, por medio de ella podemos saber cuáles son las expectativas tuyas, qué podemos esperar nosotros de ti, tú de nosotros, cómo llegar a amarte, tantas cosas solamente por medio de tu palabra. Así es que nos disponemos a escucharla, a aprender de ella, Señor, y a vivirla, que es lo más importante. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Ahorita le vamos a caer a la historia, es una historia muy conocida, muchísimo. Yo creo que la mayoría de la gente o ha leído, o ha escuchado, o ha cantado, ¿no? Porque eso es una canción, ¿no? ¿La han escuchado esa canción? Si tan solo... yo pensé que me ibas a contratar. Si tan solo tocar al borde de su manto, ¿no? Una canción, es una historia. Pero bueno, antes de eso, recuerden nada más algunas pinceladas de algo que nos puede llevar al tema, ¿no? Muchas veces, bueno, la gente que nos sigue, usted en el video, la gente que nos acompaña aquí en la iglesia local, varias veces me han escuchado a mí decir, y a veces es hasta aburrido repetir, ¿no? De que la vida de uno es la suma de ¿qué? De las decisiones que uno toma, ¿cierto? Las decisiones lo llevan a uno para allá, o las decisiones lo llevan para acá. Es más, ustedes están hoy aquí porque tomaron una decisión de venir. Si se metieron por la presa que venía ahí, porque hoy es la final del fútbol aquí en Costa Rica, pues fue una decisión que uno tomó. Por ejemplo, yo a veces, antes me metía por taras siempre, después dije, me parece que más rápido por la pista, y comencé a meter por la pista, ¿no? A veces topa uno con la mala suerte que están construyendo, entonces ahí viene, por ejemplo, mi esposa y dice, te hubieran metido por el otro lado. Bueno, fue una decisión que tomé, ¿cierto? Entonces la decisión me llevó por ahí, pero bueno,
La vida está llena de decisiones. Hoy por hoy somos lo que hemos decidido. Estamos donde estamos porque así lo hemos decidido. No estamos donde quisiéramos estar. ¿Por qué? Porque no lo decidimos, ¿no? Así es, ¿no? ¿Dónde estaremos dentro de 5 años? Depende de las decisiones que tomemos ahora en el presente, ¿no? Entonces, este sistema en el que nosotros estamos viviendo, que por cierto dice la palabra que es una generación, ¿qué? Cristiana, pero dice es una generación perversa, ¿no? Es una generación perversa. Esta sociedad en la que vivimos ahorita, pues tampoco es que ayude mucho como para que uno tome buenas decisiones a veces, ¿no? Hay que pararse firme, mantenerse en lo que uno cree, que en otras palabras esa es la verdadera guerra espiritual o la batalla de la fe, ¿no? Mantenerse firme en lo que uno cree, por más que el entorno quiera sacarte y hacerte creer que hay otras opciones. Porque recuerde que el mundo y los demonios, Satanás y todo su combo, siempre nos van a tratar de hacer ofertas a aquello que ya Dios nos dijo que no. Como le pasó a Eva, ¿no? No comas de la manzana. Pero ¿por qué no? Si lo único que va a hacer es que vas a adquirir conocimiento. Entonces siempre hay una contraoferta, ¿no? Entonces, este sistema siempre nos va a presentar alternativas, muchas de ellas, la mayoría, contrarias a lo que Dios ya nos ha dicho que no, ¿no? Entonces, por eso vemos que cada día la situación como que es peor, ¿no? Cada día empeora, hay más situaciones, hay más conflictos, más injusticia, más hambre, más de todo, ¿no? Grandes y graves problemas vemos hoy en día, ¿no? O sea que los problemas siempre van a existir, ¿no? ¿Por qué los problemas siempre van a existir? ¿Por qué creen ustedes que los problemas siempre van a existir? Porque somos ¿qué? Por ejemplo, las iglesias. En las iglesias siempre van a haber problemas. ¿Por qué? Porque las iglesias se componen ¿por qué? Por personas. Y todos tenemos problemas, ¿no? Unos más graves que otros. ¿Cuál es el problema más grave que uno puede tener? El de uno, el que tenemos ahorita, ¿cierto, Miguelito? El que tenemos ahorita. A lo mejor para algunos, vean, para algunos el problema hoy, ¿sabe cuál es? ¿Cuál era? ¿Cómo llegar al estadio? Ese era su problema, ¿cierto? ¿Sí? Ahora nosotros con un problema de una deuda, una hipoteca, estoy perdiendo mi casa. Ahora nosotros con un familiar en una enfermedad terminal, otro problema. Entonces, ¿cuál es el problema más grave que uno tiene? El mío. Aquellos que el problema era ir al estadio, pues ese es su problema más grande y estoy estresado y desesperado porque es que no sé cómo llegar al estadio, no avanzo a la presa, todo eso. Ese es su problema. Entonces, cada uno tiene sus problemas y el problema más grande pues es el que cada uno esté viviendo, ¿no? Para algunos de esos problemas nosotros tenemos soluciones, para algunos otros, a lo mejor la solución no es que no haya, sino que a lo mejor la solución no está en nuestras manos. Porque recuerden lo que es un problema, ¿no? Que lo hemos definido. ¿Qué es un problema? Crisis, pero la definición así que la hemos visto aquí. Un problema es una situación que amerita una solución. Eso es un problema. Y mientras no haya una solución, pues el problema va a estar ahí. Ahora, el problema de mucha gente, ¿sabe cuál es? Gracias, mi Jorito. El problema de mucha gente es que la gente no sabe cuál es el problema. ¿Cierto, Jorito? Miguelito, Jorito. Es que tiene un aire, ¿ves? El problema de mucha gente es que la gente no sabe cuál es el problema, ¿no? Entonces, si uno no sabe cuál es el problema, pues uno nunca va a llegar a plantearse una solución a ese problema, ¿no? A veces usted habla con una persona, consejería o lo que sea, usted le dice, cuéntame cuál es su problema, y comienzan a hablar de una cantidad de cosas, y es que me botaron del trabajo, y es que era que el licor, y entonces después uno dice, pero ahora sí cuénteme el problema, y dice, pero ya llevo 2 horas contándole mi problema. No, es que ese no es el problema, esos son los frutos de tu problema. Pero tú tienes un problema mucho más grave, tienes que ir a la raíz. Escarba un poquito más para que vea lo que siempre hemos hablado, ¿no? El ejemplo que siempre ilustra eso de que si uno tiene un palo de mango y como ayer que estábamos en Atenas donde hay mango por todo lado, entonces que uno diga, por ejemplo, Fernando, que diga, uy, estoy cansado de comer mango, ya no quiero comer más mango, entonces comienza a cortarle todas las ramas del palo de mango y diga, voy a esperar a que crezcan más ramas nuevas a ver que salga otra cosa. Ahí ¿qué le va a salir? Mango otra vez. ¿Por qué? Porque la raíz de ese árbol es de mango. Entonces, si uno no va a la raíz del problema, lo que hace es podar las ramas, que uno en el argot popular le habla cuando uno algún problema medio lo soluciona por encima, uno le dice, ¿le está poniendo qué? ¿Curitas? ¿O cómo decimos en Colombia? No, ya esta se volvió más tica que... Pañitos de agua tibia. Le están poniendo pañitos de agua tibia. Por ejemplo, como cuando uno tiene fiebre, ¿no? ¿A uno le ponen qué?
Pañitos de agua tibia, que pueden solucionar algo, pero una fiebre hay que ir a la raíz, hay una infección, antibiótico, lo que sea, ¿cierto que sí? Entonces así es con el asunto de los problemas. Entonces los problemas hay que ir ¿a qué? A la raíz. Y ustedes saben que los problemas pues no discriminan ni raza, ni edad, ni estado civil, nada. Todos tenemos problemas, unos más graves que otros, como les decía ahorita, ¿no? Pero bueno, nosotros vemos que la gran cantidad de problemas que vemos en esta sociedad obedecen a aquello que está escrito en la palabra, ¿no? La gente, la mayoría de la gente, uno mismo ahí, lo único que estamos haciendo es recogiendo ¿qué? Lo que hemos sembrado, ¿no? Lo que hemos sembrado, lo que el hombre sembrare, eso recoge. Por ejemplo, Fernando, ¿por qué está recogiendo mango? Pues porque sembró mango. Si él hubiera sembrado papaya, bueno, también tiene papaya, no me sirve ese ejemplo. Entonces uno recoge lo que siembra, ¿no? Por eso es que hay gente que para las cosas de Dios siembra cosas materiales. Cuando usted le dicen, siembra hermano, ¿qué es lo que la gente siembra? Plata, ¿cierto que sí? Porque quieren obtener cosas espirituales con algo natural. Y acuérdese que uno tiene que acomodar lo natural con lo natural, lo espiritual con lo espiritual. Usted quiere cosas espirituales de Dios, siembre cosas espirituales. Usted quiere el amor de Dios, siembre amor. Porque acuérdese, ¿no? Cada semilla según su género, así da su fruto. Eso lo sabemos, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, en línea de eso, pues, ¿qué es lo que la gran mayoría de la gente fuera del reino de Dios siembra? Pues han sembrado odio, división, corrupción. Entonces, pues, obviamente, si eso es lo que siembran, pues eso es lo que se recoge a nivel de sociedad, ¿no? A nivel de sociedad, eso es lo que se recoge. Entonces, nosotros vemos que el real problema de todo, ¿cuál es? Por ejemplo, ahora que les decía que alguien te cuenta todas las desgracias de su vida, y no le dice, ¿cuál es su problema? Porque uno lo quiere llevar a su real problema. ¿Cuál, en términos generales, es el eterno problema de la humanidad hoy en día? Los pecados, pero el pecado es como la parte visible de ¿qué? De llevar una vida sin Dios, apartados de Dios. Porque cuando una persona te cuenta, pastor, es que viera que yo pues caí en adulterio, yo soy mentiroso, soy un choricero, bueno, soy falso, lo que sea, esos son pecados, obviamente, pero hace visible algo que es mucho más profundo. Entonces, por eso uno le dice a la gente, ¿usted sabe cuál es su problema? No es que seas infiel y todo eso, porque esos son frutos. El problema suyo es que usted lleva una vida sin Dios, una vida apartada de Dios. Por eso es que el Señor dice, el que en mí cree, no tiene problema. Pero el que no cree, pues ya está listo para la foto, está condenado. ¿Por qué? Porque el que no cree, por el solo hecho de no creer, pues usted puede esperar cualquier cosa de aquel que no cree. Eso lo tenemos claro, ¿no? Eso no es nuevo, ¿no? Entonces, obviamente, como la sociedad vive apartada de Dios, pues vemos todo lo que estamos viendo hoy en día, vemos una cantidad de inconformidad, de justicia. Entonces, les decía que ahorita pusimos una canción que se llama Sendas Dios hará, ¿se acuerdan? Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender, ¿cierto? Amor y fuerza nos dará y un camino hará. ¿Dónde creemos que no hay. Por eso yo les decía la vez pasada que a uno le enseñan, ay, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero entonces que uno lo haga. Eso se vale en la selva, ¿no? ¿Ustedes han visto las expediciones que uno anda con un machete ahí, abriéndose camino, ¿cierto? Sí, está bien, eso allá es válido. Pero en las cosas de Dios el camino está trazado. Entonces el camino ya está marcado, ¿no? Porque acuérdense que el camino es el Señor, ¿no? Como usted ya lo sabe, ¿no? Entonces, vamos a entrarle ahora sí a esta historia, que es una historia muy bonita, muy conocida, mucha enseñanza. Esta historia se da en un punto en particular, ¿no? O sea, ahí en Marcos 5, si usted rápidamente mira hacia atrás, usted sabe que allá en Marcos 5 dice que el demonio gadareno, y si uno se va para atrás, dice que Jesús calma la tempestad. Entonces, el Señor venía, cuando se da esta historia, venía de hacer una serie de ¿qué? De milagros, ¿cierto que sí? De milagros, cosas sobrenaturales que Él hizo, ¿no? Entonces, obviamente viene de hacer todo eso, ¿no? Porque acuérdense que el ministerio del Señor, cuando inmediatamente lo empezó, que Él dijo, ¿qué fue lo primero que Él dijo antes de empezar? ¿Qué dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí, entonces me ha ungido, y ya nosotros pasamos por ahí de la unción y todo eso, ya saben por qué Él ungió, el Espíritu es el que lo unge a uno, ¿y para qué? Para dar libertad a los cautivos y todo eso, ¿cómo le llamamos nosotros a eso? Por ejemplo, Él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, está bien, entonces el Espíritu es el ungüento, ¿no? Me ha ungido, está bien, se aplicó el ungüento, acuérdense,
No me van a preguntar ahora, pastor, ¿y por qué el Espíritu de Dios tuvo que venir sobre Jesús y Él era Dios? Sí, pero acuérdate que el Espíritu de Dios es el que a uno le da esa capacidad. El Señor era 100% ¿qué? Humano también. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, y entonces ahí dice, entonces como me ha ungido, ahora sí, ¿para qué? Para dar libertad a los cautivos, consolar al triste, darle vista al ciego, dar vida a los muertos, una cantidad de cosas, que eso, ¿se acuerdan que, cómo le llamamos nosotros a los efectos visibles del ungüento? ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? Sí, pero por ejemplo, en todo ese proceso que vimos, hay un ungüento que se aplica a una persona, entonces es ungir y la persona es ungido, entonces ahí ya puede él, sale la unción, que la unción es ¿qué? La parte visible del ungüento, que yo le expliqué ese día que si a mí me duele un músculo, entonces yo me echo cofal, ¿se acuerdan? Entonces el cofal es el ungüento y entonces al momento de yo aplicármelo me estoy ungiendo y cuando yo ya tengo el cofal aplicado, entonces yo soy un ungido y entonces cuando el cofal empieza a trabajar, yo siento que el músculo se relaja, se refresca y wow, deja de dolerme, entonces esa es la unción. O sea, es la manifestación física visible del ungüento. Lo que pasa es que como cuando es espiritual el asunto, la manifestación física, pues no es que el músculo se me relaja, no es eso, porque eso es natural, sino que comienzo yo a dar frutos ¿de qué? De un hijo de Dios, el fruto del Espíritu, frutos dignos de arrepentimiento, todo eso, ¿no? Todo lo que hablamos. Entonces cuando el Señor comenzó a hacer todo lo que hizo, pues uno podría decir que es el reflejo de la unción, ¿no? Del estar ungido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces él venía de calmar la tormenta, venía de sacar al demonio gadareno y todo ese asunto, ahí donde se da esa parte, ¿no? Venía de hacer todo eso, ¿no? Alimentar a los 5,000, venía de hacer muchos milagros, ¿no? Porque acuérdense que ¿por qué el Señor hacía milagros? ¿Acuerdan, no? Que es un milagro, ¿no? Un milagro es una obra sobrenatural que viene de Dios para bien del hombre. Ahora, ¿por qué el Señor hacía milagros? ¿Alguien quiere batear? Pero vamos para acá. Para que la gente creyera. Ahora, ¿le servirían los milagros al Señor para que la gente creyera? No mucho, ¿no, Pablito? Las señales y los milagros, los prodigios nunca ha sido algo que a Dios le haya funcionado para que la gente crea. El pueblo de Israel salió de Egipto, vio cómo se abrió el mar rojo, vieron el maná, vieron la cortina de fuego, la nube y todo eso, vieron una cantidad de cosas y aún así rebeldes como ellos solos, ¿eh? Entonces, el Señor hacía milagros, pero es parte también por eso, porque cuando en su caminar, cuando él arrancó su ministerio, en su caminar, se le presentaban oportunidades ¿de qué? De glorificar el nombre del Señor, ¿no? Y entonces cuando él iba a hacer algo decía, bueno, cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan? Señor, yo oro a ti no para que no me vaya a hacer quedar mal y levantes a Lázaro. Esa no fue la oración. Él dijo, Señor, gracias por haber oído mi oración y digo esto no por ti, ni por mí, sino para que toda esta gente crea que seas tú y entienda que tú y yo somos uno. Amén. Entonces, básicamente es por eso. Entonces los milagros servían para ver que la gente creyera, glorificar el nombre del Padre, pero también era parte de la naturaleza misma del Señor, de esa misericordia que Él tenía y esa sensibilidad al dolor de la gente, ¿no? Entonces pasaba un leproso, bueno, lo sanaba, paralítico, y ahí iba, ¿no? No es que el Señor iba caminando y iba con los discípulos y decía, no, metámonos por acá porque por acá hay más ciegos. Él no hacía eso. Él iba en su caminar, él iba en lo suyo, a lo suyo vino. ¿Amén? Sino que a medida que uno va avanzando se le presentan oportunidades de glorificar el nombre de Dios, como a nosotros, ¿no? En el caminar a nosotros, de seguro, se nos presentan oportunidades por el cual el nombre de Dios es glorificado. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer ahí? Aprovechar las oportunidades, porque si uno no las aprovecha, ¿qué pasa? Otro las va a aprovechar. Y a lo mejor esa oportunidad ya no regresa, para ti ya no regresa, pueden haber otras oportunidades, pero esa ya se fue. Entonces, el Señor venía a hacer muchos milagros y entonces al hacer muchos milagros, pues su fama, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la fama del Señor? Se extendía, ¿no? Ya tenía fama, ¿cierto que sí? Entonces, miren qué curioso aquí, porque casi siempre cuando uno comienza a leer algo del Señor, siempre hablan de que había una multitud ahí esperándolo, ¿cierto? Porque ahí dice el versículo 21 en el 5 que estábamos, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Ahora, ¿por qué dice pasando otra vez? ¿Por qué dice otra vez? Cuando dice otra vez es porque ya había pasado, ¿cierto que sí? ¿Y ustedes se acuerdan de la historia del Gadareno?
que ellos fueron en una barca hacia Gadara, ¿no? Pasaron allá, ¿y qué pasó? Allá había una multitud que esperándolo, como siempre. Pero como pasó lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó? Lo echaron, ¿pero por qué lo echaron? Eso, porque acuérdense que Gadara era un pueblo, no era un pueblo judío, entonces ellos apacentaban cerdos y entonces se encontró con el endemoniado y que le dijo, Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos? Déjanos que nos vayamos a los cerdos, estoy resumiendo. Y entonces los cerdos enloquecidos se fueron por un abismo y murieron una cantidad de cerdos. Entonces la gente dijo, no, mejor vete de aquí porque estamos perdiendo plata. Entonces miren las contradicciones que hay. Había mucha gente esperándolo con ansia. Y después había otra gente que eso está en 5:17 que dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, ¿no? Entonces, gente que lo esperaba con ansia y gente que le decía que se fuera, ¿no? Así son las cosas de Dios. ¿A Dios qué? ¿Se le acepta o se le rechaza, no? ¿Se le ama o se le odia? Lo que pasa es que nadie va a andar con un letrero diciendo yo odio a Dios. ¿Cierto que no? Nadie dice eso. Pero a veces con la manera de vivir, uno desprecia y pisotea la sangre del Señor. Amén. Entonces está bien. Entonces se le ama o se le odia, se le acepta o se le rechaza. Así de sencillo es. Por eso dice, yo he venido aquí, ¿a qué? A traer espada. Y vamos a separar los que están conmigo y los que no. Por eso es que en una casa, cuando llega el Señor, se pone la esposa contra el esposo, la hija contra la madre, bueno, todo eso que ustedes ya saben. ¿Estamos o no? Y además, recuerde, también lo hemos repetido muchas veces, que esas multitudes que esperaban al Señor, pues se dividen en grupos, ¿no? Había gente que realmente querían conocerlo, había otro grupo que querían un milagro, otros que querían un pancito, otros, bueno, había todo ahí, ¿cierto que sí? Esas eran las multitudes. Lo mismo pasa en las iglesias. Aquí porque hoy la gente va para el estadio, pero no importa. En las iglesias general, porque haya gente, ¿no? Haya 1000, 5000, 100, 20, lo que haya. Es más, usted va a una iglesia donde hay 20 personas y deja 20, de seguro que usted podrá separar esos grupos también. De esos 20, seguro que hay unos que vienen por un milagro, algo le están pidiendo al Señor, otros vienen a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Otros vendrán como los fariseos a ver en qué se equivoca el pastor para caerle encima. ¿Entiende? Y habrá un pequeño remanente que quieren conocer al Señor. Así es, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, bueno, ahí obviamente vamos a ir repasando la historia y vamos a sacarle la enseñanza, pero lo que quería que vieran es ese contraste, ¿no? De cómo había una multitud que lo esperaba y cómo había otra que le decía que se fuera. Ahora, ¿ustedes creen que eso ha cambiado hoy en día? No, sigue siendo igual, porque la humanidad es la misma de siempre. Hoy en día hay gente que acepta al Señor, como hay gente que lo rechaza. Entonces, sí, como eso no ha cambiado en nada. Ahora, ¿de qué dependerá uno aceptar a una persona o rechazarla? ¿De qué dependerá? ¿Qué creen ustedes? Puede ser. Pero, por ejemplo, ubíquense ustedes en sus amistades. Uno conoce a una persona, ¿en qué dependerá de que uno se acerque a esa persona o más bien se aleje? ¿De qué depende? ¿De qué? Eso, mi estimado José. Del conocimiento que uno vaya adquiriendo de esa persona. Si lo que yo voy conociendo de esa persona me gusta, me acerco. ¿Cierto así? Si no me gusta, me alejo. Ahora ustedes dirán, pastor, entonces a esta gente no le gustó el Señor. Pues con todos esos cerdos que perdieron, créanme que no les gustó. ¿Entiende? Por eso se alejaron. Amén o no, porque ahí eso era platita. Ok, bueno, aquí obviamente empieza la historia, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y entonces el versículo 22 y 23 hablan de lo que hablamos hace 8 días, que era el Día del Padre, y hablamos de Jairo, ¿no? No vamos a hablar de Jairo hoy, pero sí quiero nada más mencionar de Jairo, que Jairo también tenía un ¿qué? ¿Qué tenía Jairo? Un problema. Jairo tenía un problema, y era un problema grave. ¿Cuál era el problema, Jairo? La hija estaba enferma, pero no solamente estaba enferma, estaba grave, estaba muriendo. Entonces él tenía su problema y cuando uno tiene un problema, ¿qué es lo que tiene que ir a buscar? Una solución, porque él no se va a quedar allá con su hija grave agonizando poniéndole pañitos de agua tibia, ¿no? ¿Cierto, Milena? Entonces, él se fue a buscar una solución, porque los problemas necesitan ¿qué? Soluciones.
Y uno tiene que ser parte ¿de qué? De la solución, no del problema, ¿no? O sea, los problemas necesitan solucionarse. Entonces, bueno, ese Jairo, ya ustedes saben la historia de Jairo, que era un principal de la sinagoga y no le importó todo eso. Pero bueno, después el versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Entonces la historia es que Jairo va y entonces le dice que la hija está enferma y entonces el Señor le dice, bueno, vamos para tu casa. Entonces, ahora uno se podría preguntar ahí, ¿y por qué el Señor no lo ha aplicado con Jairo lo que hizo con el centurión, no? Que le dijo, bueno, vamos, y él le dijo, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero si tú dices una palabra, yo sé que mi siervo se sana. Pero es que en este caso no era una sanación como tal, en este caso era ¿qué? Era una resurrección, no es lo mismo, ¿eh? Son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que el milagro más grande que uno puede ver es una resurrección, ¿cierto así? Es lo más grande. Por eso es que el nuevo nacimiento es el milagro más grande. Cuando una persona pasa de muerte a vida, ¿no? Entonces, él le dijo, bueno, vamos para la casa. Y entonces iba toda esa, como la caravana que venía ahora todo junto. Lo que pasa es que en ese entonces no había el bus de Cartago, ni mucho menos, ¿no? Ni uno ahí atrás pitando, ¿no? Todo el mundo iba a pie, ¿no? Entonces iba tremenda caravana ahí a la casa de Jairo. Entonces ahí sigue la historia. Entonces dice, pero una mujer, dice ahí, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, sino que antes más bien le iba ¿qué? Peor. Entonces mire, hablan de una mujer, de seguro que en ese grupo iban muchas mujeres, pero él está hablando de una mujer. Algo en particular tenía esa mujer, ¿no? Esa mujer, vamos a tratar de sacarle buen jugo a esa mujer y a lo que a ella le pasó. Y cómo traerlo a nuestra vida, ¿no? Cómo aplicarlo. Esta mujer es el fiel reflejo de la gente sin Dios, ¿no? Porque si vemos de esa mujer, ella tenía un problema, ¿no? Que no era el mismo de Jairo. ¿Cierto, no? Jairo tenía su problema. Esta mujer, y de seguro que ahí entre la multitud había gente que tenía otros problemas. Pero esta mujer tenía uno, ¿no? Dice que llevaba 12 años ¿con qué? Con un flujo de sangre, ¿no? Y entonces ella había probado de todo, ¿no? Y así pasa con la gente. La gente tiene un problema y prueba con todo, prueba con todo. Pero Dios, desafortunadamente, ¿qué pasa? Es la última opción, ¿no? Vamos a dejarlo de último, a ver, si no me funciona esto y esto y esto, pues bueno, voy a ir a una iglesia, a ver si de pronto, voy a acercarme a Dios, a ver si de pronto, ¿no? ¿Me entiende? Pero la gente ensaya muchas cosas antes de eso, ¿no? A esta mujer le pasaba exactamente lo mismo. Entonces dice que probó mucho con muchos médicos y en vez de mejorar, ¿qué le pasaba? Iba de mal en peor. Y no solamente la salud iba de mal en peor, sino que todo lo estaba gastando, ¿no? Así pasa, ¿no? A veces cuando ya no tenemos nada, ahí sí venimos a los pies del Señor. O pasa la gente que durante toda su vida, sus mejores años, los malgastan en tantas cosas y cuando ya no tienen nada que dar porque ya está uno viejito y todo ese asunto y sin fuerzas, no necesariamente tiene que estar mayor de edad, sino ya sin fuerzas, sin nada, ahí uno decide venir a los pies del Señor. Ahora sí, Señor, úsame. Y dice, no, pues, ¿qué te va a usar ya? Pero bueno, es válido llegar. Ahora usted mira, pastor, entonces usted me está diciendo que ya después de X edad, ¿ya no vale la pena ir a los pies del Señor? Sí, claro que sí. Pero qué bueno sería que uno lo hiciera en sus años de ¿qué? De juventud, ¿no? Para que uno pudiera hacer muchas más cosas. ¿Cierto que sí? Yo llegué a los pies del Señor a los 35 años. Hubiera podido llegar antes, hubiera hecho más cosas también. Cada uno ponga su edad. Acuérdate de la viña, ¿no? Es que entraban a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a la 1, a las 5, a las 6. A todos recibieron la misma paga, ¿cierto que sí? Pero de seguro que aquel que entró a las 6 de la mañana, cuando cerró la jornada y él podría ver todo lo que él produjo, él dijo, wow, mira todo lo que hice en el día, comparado con el que entró a las 5 de la tarde, que hizo poquito, ¿no? Aunque recibieron la misma paga, puedes decir, mira todo lo que yo pude producir. Lo que pasa es que cuando lo vemos desde el punto de vista natural, este que se produjo tanto dice, vaya, qué mala fortuna todo lo que me tocó esforzarme y al final me gané lo mismo que ese, porque lo vemos con ojos, ¿qué? Naturales. Pero en lo espiritual, qué bueno que uno pueda decir, wow, todo lo que pude hacer, ¿no? Todo lo que Dios me dio la oportunidad de hacer. Pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre, ¿cierto? O sea que ella botaba ¿qué? Sangre. La sangre simboliza vida.
Entonces botaba vida. Y cuando uno pierde sangre, ¿cómo se pone uno en lo natural? Anémico. ¿Y la anemia cómo se refleja? O sea, ¿cómo se dice? Uno ve a una persona y dice, uy, ese debe tener anemia. ¿Por qué? ¿Qué está viendo uno? Una persona demacrada, como desanimada, como que camina cojeando. No, esta es otra cosa. Como que camina así como pesado, ¿cierto que sí? Cansada, entonces desanimada. Entonces, ese es el problema cuando uno, cada día, porque ella, 12 años botando vida, entonces cada día que pasaba para ella era como que se alejaba un poquito más de la vida, ¿no? Un poquito más de la vida. Lo mismo una persona, me imagino que hace 12 años y una semana esa mujer que no tenía ese problema, era vigorosa, fuerte, animada, sonriente, pero a medida que fue pasando, botando vida, alejándose de la vida, se va deteriorando. Entonces, así le pasa a uno. Ahora usted dirá, pastor, ¿y se necesitan 12 años para uno sentirse desanimado? No, bueno, Lázaro a los 4 días ya olía mal. ¿Entiende? Aquí el tema es estar apartado ¿de qué? De la vida. No podemos estar apartados de la vida porque estamos muertos, y si estamos muertos, aparte que empezamos a oler mal, pues sabe que un muerto no hace nada, ¿no? Un muerto no tiene absolutamente ningún sueño ni nada de eso, ¿no? Entonces, obviamente, fácilmente, cuando uno va perdiendo fuerzas y todo eso, pues cae uno en el desánimo, cae en la depresión, cae en la tristeza, ¿no? Porque acuérdate que lo que es el desánimo, ¿qué es el desánimo? Sí, pero el desánimo es la pérdida ¿de qué? Del ánimo, ¿no? Es cuando uno ya deja de sentir interés por hacer algo, ¿no? Como que ya nada te motiva. Eso es caer en el desánimo. ¿Dejar qué? Exacto, dejar de tener. Entonces ya uno ya dice, bueno, ¿yo para qué? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un líder aquí. Por ejemplo, que yo fuera un pastor así que caiga en desánimo, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo caería uno en desánimo? Decir, bueno, yo es que no sé, vieras que siempre que me mueve un pulso con Cartago me gana el partido. Nah, mentira. Que uno comienza a decir, ¿qué pasa? Yo no veo que la gente cambia, yo no veo que la gente viene, ¿será que valdrá la pena lo que estoy haciendo? No sé, yo siento que... Entonces uno comienza a desanimarse porque deja que caiga lo ¿qué? Lo carnal, lo natural. Entonces, por eso es... Ahora, físicamente no es malo que uno se desgaste, porque acuérdate que la palabra dice que por fuera uno ¿qué? Uno se desgasta, eso es inevitable, que el cuerpo se desgaste y uno va envejeciendo y ya uno no puede hacer las cosas que hacía hace 10, 20 años. Pero por dentro, uno tiene que irse, ¿qué? Fortaleciendo, que eso es lo importante. El problema aquí es cuando uno se desgasta por fuera y se desgasta por dentro. Ahí es un problema, ¿no? Entonces uno no puede caer en el desánimo, porque el desánimo ya, obviamente como dice Miguelito, ya no hay objetivo, ya no hay meta. Yo digo, ¿para qué? Uno nunca debe perder la meta. Como decía Pablo, yo prosigo, yo sé que hay cosas que yo debería haber hecho y no las he hecho. Es más, hay cosas que yo hice bien, pero ya eso está atrás, yo dejo todo atrás y yo prosigo adelante a la meta. Y entonces en ese caminar a la meta, de seguro que van a venir palabras del Señor que le digan a uno, eso, Fernando, José, Pablo, Eduardo. Estoy nombrando hombre nada más porque así le dijo a Josué, ¿no? Dijo, no te preocupes, tú ya estás viejo, pero aún te queda mucho por conquistar, ¿no? Y a las mujeres también. ¿Qué, Miguelito? Todos los días, por eso es que dice que todos los días, ¿qué es lo que es nuevo? Las misericordias de Dios son nuevas, todos los días. Todos los días. Y Él dice también, de hecho hay un versículo que está al final, que Él todo lo hace ¿qué? Nuevo. Entonces, todos los días tenemos que levantarnos con nuevas energías, con nuevas ganas de hacer las cosas, como saber que es un día nuevo, que se está abriendo para nosotros con nuevas oportunidades. ¿Amén? Así tenemos que verlo. Entonces, bueno, y después dice que eso pues obviamente lo hace caer en depresión a uno, ¿no? Ya hemos hablado nosotros de la depresión. La depresión es un estado mental de las personas que se caracteriza también por lo mismo, ¿no? Por la tristeza, por la que no tienen ganas de hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías se deprimió? Que quería morirse, como hacen todos los que se deprimen, ¿cierto? Que quieren morir. Mantenía durmiendo, como lo hacen todos los que se deprimen, que no hacen sino dormir, ¿no? Solamente se despertaba, ¿qué? A comer, como lo hacen todos los que se deprimen, ¿no? Y después de que comen, ¿qué hacen? Vuelven a dormir. Y después de que se despiertan y no van a comer, quieren morirse otra vez. En esa se la pasan. ¿Cierto que sí? Entonces, eso, ahora, la depresión, lo hemos hablado aquí. Acuérdate, ¿la depresión será buena o será mala? Depende de qué.
Depende de los ojos con los que uno la mire, ¿no? Recuerde que el consejo del Señor por eso es, no vean las cosas como todo el mundo las ve. Míralas como yo las miro. No las veas así. Por eso hay problemas que la gente los ve como los ve los demás y se desesperan y dice, ¡ay! Como los apóstoles en la barca, vamos a perecer. Y entonces el Señor le dice, ay, dejen el escándalo, hombre. Si ustedes no va a pasar nada aquí, tranquilo, ustedes van con el que es. ¿Cierto que sí? Entonces, la depresión es, rápidamente, porque no es el tema, ya que la mencioné, la depresión, para la gran mayoría de la gente que ve la depresión con los ojos naturales, es lo peor que le puede pasar a alguien después de la muerte, decir, uy, es que caer en depresión, viera qué terrible eso, fatal, ¿no? Exacto, que dicen, caer en depresión es estar muerto en vida, es que anda como un zombie ahí, no. Eso como la ve la gente, ¿cierto que sí? Ahora, ¿cómo lo ve Dios? Como una gran bendición. Si vemos la depresión como una bendición, podemos salir de ahí rapidísimo, entendiendo que la depresión es una señal que nosotros estamos teniendo de que hay algo en nuestra vida, de que hay problemas que necesitan ¿qué? Soluciones. Si usted cae en depresión es porque hay cosas en su vida que necesitan que usted las atienda y las resuelva. Como la fiebre. Si a usted le da fiebre, usted puede poner pañitos de agua tibia, pero la fiebre te está indicando que en tu cuerpo hay una infección que necesita ser atendida. Tómate un medicamento, hazte un examen, ponte una inyección, lo que sea, pero la fiebre te está indicando, te está dando señales de que hay una infección. Así mismo es la depresión. El problema de la depresión no es la depresión, sino cuánto tiempo vas a durar ahí. ¿Me entiende? Entonces, por eso el Señor, pues sí, Elías tuvo su cuadro de depresión y está bien, le llevaban los cuervos la comidita y duerma un ratito, está bien, pero ya llegó un momento en que le dice, ¡hey! ¿Qué haces ahí en esa cueva, hombre? ¡Sal de ahí ya! ¿Me entiende? Hay un tiempo, ¿no? El tiempo es cuánto vas a durar ahí, pero bueno, ese no es el tema, ¿no? El caso es que esta mujer, obviamente no dudamos de que después de 12 años, pues estaba muy desanimada, en depresión, y ¿qué le causa uno de esos estados? Ahora usted dirá, pastor, qué dicha, porque yo no tengo flujo, o yo no pierdo sangre, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que te pueden ir generando esos estados, ¿no? Problemas personales, familiares, la plata, la salud, las finanzas, todo eso lo carcome a uno, ¿amén o no? Claro que sí. O mire lo que decía, por ejemplo, en Ageo. ¿Se acuerdan Ageo? Que dice que cuando uno siembra mucho y recoge poco, eso lo desanima a uno, lo llena de tristeza, ¿no? Comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, trabajas y recibes tu jornal como en un saco roto. Eso lo desanima a uno, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, por eso el Señor dice, si eso te está pasando a ti, medita en tus caminos. Haz un alto y medita en tus caminos, examínate, revisa. Escarba la raíz, haz algo. Porque acuérdate que cuando uno tiene problemas, si la solución está en nuestras manos, tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Ahora, si la solución no está en nuestras manos, y digamos está en una tercera persona, pues hay que tener, acuérdate que alguna vez hablamos de 3 cosas, ¿no? Hay que tener la sinceridad de reconocer que tenemos un problema, la humildad de pedir ayuda, y la obediencia a aquel que nos quiere ayudar. Porque muchas veces reconocemos que tenemos el problema, pedimos ayuda, pero cuando la persona nos dice, no, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto, resulta que no lo hacemos. ¿Entiende? Entonces hay que tener esas 3 cositas ahí, ¿no? Entonces, obviamente el Señor, la recomendación que hacía es, meditan sobre sus caminos y hagan las correcciones que tienen que hacer, vayan, busquen la ¿qué? Busquen la senda antigua, caminen por ella, si ustedes iban bien, como le decía Pablo a la iglesia, ¿no? Pero a ustedes, ¿qué me les pasó? Y si él hubiera sido tico, hubiera dicho, ¿qué me les pasó, mis chiquitos? ¿Qué me les pasó si ustedes arrancaron en el espíritu y ahora pura carne? Estaban corriendo bien la carrera, ¿quién los estorbó? ¿Entienden? Entonces hay que ir atrás a ver qué fue lo que pasó, o sea, qué hice mal. Para eso sí le sirve el pasado a uno, para ver qué es lo que yo hice bien y si vale la pena volver a hacerlo. Porque hay cosas que uno en el pasado ha hecho bien, pero que ahora ya no es el tiempo, ya no se prestan para hacer eso, ¿me entienden? ¿Estamos, hermanos, o no? Entonces recuerden nada más, Lucas 8:27 dice que lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, ¿no? Entonces no perdamos la esperanza en eso. Bueno, entonces el caso es que en el 26 ella decía que había ido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, ¿cierto? Perdía sangre y con eso obviamente perdía vida, ¿no? Y todo le iba empeorando, ¿no? Y les decía también que ese puede ser el problema de más de uno que a medida que pasa el tiempo va perdiendo su relación con el Señor y como pierden su relación, pues eso hace que se debilite. ¿Por qué? Porque la fortaleza nuestra
¿Dónde está? O sea, ¿qué es lo que a mí me hace fuerte? ¿El gozo de quién? Eso. El gozo del Señor es lo que me hace a mí fuerte. Y si el Señor no está gozoso en mí, ¿por qué? Porque yo ya estoy desanimado, porque he perdido mi primer amor, porque ya ya hago cosas que realmente a veces como que el cristianismo mío anda así, entonces el Señor no va a estar gozoso. Entonces si Él no está gozoso, yo no soy fuerte. Eso lo tenemos completamente claro, ¿no? Hay un ejemplo ahí, bueno, los que tienen, todos sabemos que es un carro, ¿no? Y sabemos que un carro tiene 4 llantas, ¿cierto? ¿Así? Y las llantas por dentro tienen aire. Ahora, ¿tuvimos que esforzarnos mucho para analizar eso? No, ¿cierto que no? Entonces, suponga que uno tiene un carro y uno se levanta en la mañana y la llanta, alguna de las llantas está bajita, ¿no? Uno dice, bueno, vaya a la bomba para que la suben, ¿cierto? Listo, hago todo lo que tengo que hacer. Al otro día, ¿qué pasa? La llanta bajita. Entonces voy otra vez y hago todo lo que tenga. Y así me voy a estar. ¿Por qué? ¿Pañitos de qué? De agua tibia, ¿no? Pañitos de agua tibia. O sea, el problema no es que la llanta amanezca baja. El problema es que la llanta, ¿qué? Está perdiendo el aire. Por algún lado, hay una fuga, hay un problema y hay que solucionarlo, ¿no? Porque va a llegar el momento en que la llanta no va a amanecer bajita. ¿Va a amanecer qué? Desinflada totalmente, ahí sí ya no me voy a poder mover, ¿no? Entonces, mire que es un ejemplo tan tonto y tan sencillo de que hay que realmente, y así se puede sentir uno. Amanece, cada día se va vaciando, ¿no? Cada día va sintiendo ese vacío. Y gente que en algún momento estuvo llena y tuvo la llenura del Espíritu, entendiendo que la llenura, ¿qué es? ¿Qué es tener llenura del Espíritu? Sí, pero hay una definición, porque acuérdense que a uno le enseñan en otras iglesias que es que tener la llenura del Espíritu es hablar en lenguas y empujar a la gente, y que uno tira el saco y la gente se cae. Eso no tiene nada que ver. La Biblia dice que la verdadera llenura del Espíritu es cuando en una persona sobreabunda, ¿qué? La palabra. Cuando sobreabunda la palabra, en la medida en que y sobreabundar es que yo tengo tanta palabra en mí, entonces yo tengo la llenura del Espíritu. ¿Entienden? O sea, porque recuerde que uno es lo que tiene ¿dónde? Y uno está en cristiano como pensamientos de Cristo tenga, ¿no? Entonces cuando sobreabunda, ¿no? ¿Estamos, hermano, o no? Bien, entonces, obviamente eso del neumático, como les decía, pues la llanta se va vaciando, así una persona se va vaciando hasta que no encuentra cuál es el problema, y cuando reconoce que su problema es que se está alejando de Dios, del dador de vida, porque dice, ya entiendo, estoy apartado del Señor, entonces por eso me está pasando lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el bien mío, ¿dónde está? En Dios. Y que entonces yo quiero morar al abrigo de Él, entonces tengo que estar bajo la sombra de Él. Y lo que hablamos ahora, ¿no? Hay que estar obviamente bajo sus alas, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Bien, entonces, esta mujer tenía ese problema y había una multitud, y después de haber ensayado tanto, dijo, no, yo creo que la solución mía está en el Señor, ¿no? Entonces dice el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, y entonces, ¿qué? Tocó su manto, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. ¿Ya lo había visto? ¿A Jesús? No. ¿Cierto no? Bartimeo. ¿Te acuerdan de Bartimeo? ¿Quién era Bartimeo? ¿Quién? Gracias, bonito. Bartimeo era el ciego, ¿se acuerdan? Sí, era el hijo de Timeo, pero era el ciego aquel, que él estaba ahí y él pedía limosna, y entonces cuando porque como era ciego, obviamente, oyó un bullicio y decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, Jesús de Nazaret está pasando. ¡Wow! ¡Jesús! Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿Bartimeo había visto a Jesús? No, pero sabía quién era, ¿no? Porque acuérdate que ya la fama del Señor se había extendido, ¿no? La fe viene por el oír, ¿no? Acuérdate que la fe viene por el oír. Entonces, esta mujer nos da un ejemplo, una primera lección. Después de 12 años de flujo, estaba desanimada, obviamente con anemia, posiblemente, no dice la palabra que tenía anemia, pero probablemente sí. Entonces imagínense que uno dice, voy a ir a buscar al Señor, y veo esa multitud tan tremenda. Uy, cualquiera hubiera podido decir, otro día, ¿no? Otro día vuelvo a ver. No, es que mira ese gentío. ¿A usted no les ha pasado cuando uno va a hacer una vuelta y hay una fila tremenda y dice, no, hombre? ¿Yo lo decía? Entonces, pero ella hizo eso, no. Ella dice que se abrió paso entre la multitud. Es más, ella hubiera podido decir, es que estoy enferma, estoy cansada, y cualquiera que la hubiera escuchado eso hubiera dicho, no, tranquila. Como pasa a veces cuando ustedes me llaman, ¿de verdad?
Entonces me dice, pastor, el domingo no voy a ir porque viera que estoy con fiebre. Y yo no le voy a decir, date ser flojo, hombre. Aprende la mujer del flujo de sangre. No va a decir así, no, ya no, tranquilo, repose. El otro domingo puedes ir. Tranquilo, no hay problema. Amén. Entonces, pero ella nos dio una lección ahí importante. Pudo haber sacado alguna de todas esas excusas, pero no, ella quería solucionar su problema y sabía dónde estaba la solución, y entonces ella dijo, yo voy por eso, ¿no? Entonces, cuando yo hablar de Jesús, dice que se abrió paso entre la multitud y tocó su manto. Entonces, hay tres cosas bien importantes. O yo hablar de Jesús, ¿no? Indudablemente la fama del Señor se había extendido, ¿no? ¿Quién hoy en día no habrá oído hablar de Jesús? ¿Ustedes saben cuál es la palabra a nivel mundial más conocida? ¿Cuál es la palabra más conocida en el mundo? No, pero o sea, en general, ¿no? Nos salgamos del entorno general, o sea, cosas naturales y espirituales. No, ¿sabe cuál? Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola es la palabra más conocida a nivel mundial. Hicieron un estudio, o sea, no lo hablo yo, lo digo un estudio. Vea, el 94% de la gente sabe qué es una Coca-Cola y conocen el logo y todo. ¿Entiende? Pero Jesucristo o la cruz, como sea, solo el 60% de la gente sabe. Hay mucha gente que no sabe ni quién es Jesús. Es más, ¿se acuerda que alguna vez les conté que hay una encuesta que hicieron ahí en Jerusalén? Y le preguntan a la gente, ¿usted sabe quién es Jesús? Y hay gente que no sabe. En Israel, sí, ahí en Jerusalén, no saben. Y le preguntan, ¿usted sabe quién es Jesús? A mí me parece que era un profeta, me parece. La gente no sabe. Y estamos hablando ahí donde él nació. Amén. Entonces ahora imagínense, yéndose a África o quién sabe por allá, pues la gente, oye. Sí, pero o le hablas de Jesús, Jesucristo, la cruz, del cristianismo, nada de eso conocen. Bueno, el caso es que la palabra más conocida a nivel mundial es Coca-Cola. Un saludo para mis amigos de la Coca-Cola ahí. Entonces, pero solo el 60% saben del cristianismo y la cruz y todo eso, ¿no? Entonces, pero de todas formas esta mujer oyó hablar de Jesús, como yo lo que hablamos allá de Bartimeo que les decían, y entonces, como la fe viene por el oír, surgió en ella ¿qué? La fe, ¿no? Acuérdate que ese es un primer nivel de fe, porque ella oyó de Jesús y dijo, ese me puede ayudar. Pero hubo otro nivel de fe que la movió a ir a buscar. Y ya cuando trató con él, pues la fe, acuérdate que la fe es algo progresivo, la fe va aumentando, ¿no? Por eso, ¿y de quién depende que la fe aumente? De cada uno de nosotros, ¿no? En la medida en que caminemos con él. Ajá. Me llama la atención que esta mujer que tuvo mucha esperanza, había tocado muchas puertas y no le importó tocar una. Exacto. Porque ella quería ¿qué? Solucionar su problema. Ella quería resolver su problema. Entonces uno no debe claudicar. Y acuérdese, mientras el problema no sea solucionado, el problema va a estar ahí. Va a estar ahí. Acuérdese, las ramas, mientras esté la raíz, van a salir otra rama. Ella quería solucionar su problema. Dijo, lo que escuchó de Jesús, dijo, ahí está la solución. Entonces lo primero que fue, oyó hablar de él y fue en pos de él, ¿no? Como Bartimeo oyó hablar de él, supo que estaba pasando y dijo, no, esta oportunidad no la desperdicio. Como no sé dónde está, entonces comenzó a gritar. ¿Y se acuerdan de Bartimeo que gritando y que la gente que le decía, deja la bulla, hombre? ¿Se acuerdan? Y después cuando el Señor dijo, tráiganlo, oye, el que tú estabas llamando, el que tú estabas gritando te manda a llamar. Ya la gente cambia la torta ahí, ¿no? O sea, la gente se acomoda. Siempre ha sido acomodada la gente. Todos nosotros tenemos esa naturaleza de ser acomodados. Siempre estamos, por ejemplo, la gente, cuando algo está triunfando, se montan en el bus de la victoria y después si el equipo pierde, pues ya todo el mundo comienza a decir, es que, como le dicen aquí, despectivamente, ¿no? A los jugadores y todo eso. Lo que le pasó al Señor, ¿no? Un domingo, yo no sé si fue domingo o no, y no vamos a entrar ahorita si el Señor entró a Jerusalén un domingo o no. Pero digamos que un domingo, pues, pero que un domingo entra a Jerusalén y todo el mundo con palmas y Hosana, Hosana, Hosana. Bueno, pasan unos días después y mucha gente es allá. Crucifíquenlo, suéltenos a Barrabás. La misma gente, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese trayecto de aquí a acá, uy, llegó el Mesías a Jerusalén, ahora sí que tiemblen esos romanos, llegó nuestro Salvador, nuestro Libertador. Y llega el Señor con ese mensaje
Bienaventurados los pobres, los débiles, porque ellos, y si usted les pone una mejilla, pongan la otra. Entonces dicen, no hombre, este no era el que esperábamos. Crucifíquenlo. ¿Entiendes? Así es la gente. Así somos. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, lo primero es, oyó hablar de él y fue a buscarlo. Después dice en el 27, cuando oyó hablar de él, entonces vino por detrás de la multitud y se abrió campo. Se abrió campo, ¿no? No le importó, por más débil que estuviera, digo, no, yo tengo que tocarlo. Yo cuando leía esto y siempre que menciona eso, ¿sabe qué es lo primero que yo me acuerdo? Cuando nosotros estábamos recién llegados a Costa Rica, nosotros llegamos en el 97, pero como mi hija ya había nacido, entonces eso tiene que haber sido en diciembre del 98, que Paola, que por allá está en la escuelita, tenía menos de un año, entonces todavía andábamos con cochecitos, ¿no? Entonces decimos nosotros de una manera muy ingenua, vamos a ver el Festival de la Luz. Y nosotros no sabíamos cómo era el rollo ahí. Y nos vamos con ese cochecito. El Festival de la Luz, para la gente que nos ve afuera, es, digamos que la primer o segundo sábado de diciembre se hacen comparsas y hay desfiles de carrozas, de luces y se ilumina la ciudad. Entonces todo el mundo se va a ver donde es el recorrido para ver el desfile de las carrozas, ¿no? Entonces nosotros nos vamos con ese cochecito y empezamos ahí en Paseo Colón tratando de meternos ahí para ver algo. Y así, cuando nos dimos cuenta ya estábamos en el Parque Central, arriba, y nunca entramos. Mucha gente. Entonces, pregúntenme ustedes si yo volví alguna vez en los 24 años siguientes al Festival de la Luz. En mi vida volví a eso. Ahora lo veo por televisión. Más fácil, ¿no? Entonces esta mujer, con la debilidad que tenía, oyó hablar del Señor, fue a buscarlo y dice, no le importó que hubiera tanta gente. Y dijo, no, yo tengo que abrirme campo. Amén. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol. ¿Cómo se llamaba ese árbol? Sicomoro, algo así, ¿no? ¿Sicómoro? Algo así. Ahora, ustedes dirán, pastor, ¿y si yo no sé el nombre de ese árbol, me va a perder? No, pero es bueno saberlo, ¿cierto? ¿Por qué se subió al árbol? Porque era chiquitillo, ¿no? Entonces, es que no veo al Señor, no lo veo. Entonces, cualquiera dice, no, después vuelvo, ¿no? Porque Zaqueo tenía plata, ¿cierto? Porque era Zaqueo. Yo no sé si saqueaba o no, pero el caso es que él tenía plata. Entonces, él hubiera podido... Es más, si se era esa situación hoy en día, Zaqueo seguro hubiera alquilado un camión de bomberos y que le suba la escalera, así. No, él se subía al árbol de sicomoro, entonces el Señor lo vio, pero Zaqueo también dijo, no, yo lo tengo que ver, yo lo veo porque lo veo, y se subió al árbol, por más que él tenía era una figura importante, y el Señor ahí sí lo vio, y pasó todo lo que pasó, que otro día hablamos de Zaqueo, pero esta mujer se abrió paso entre la multitud, logró abrirse paso, ¿no? Entonces, no le importó eso, ¿no? A lo mejor, mire, lo que le impedía a esta mujer llegar al Señor era mucha gente, ¿cierto que sí? A lo mejor, lo que a mucha gente le impide llegar al Señor, puede que no sea una multitud, puede que sea una persona nada más, o una piedra, como era lo que impedía que Lázaro escuchara al Señor, era una piedra. Por eso el Señor dijo, quiten la piedra para poder que Lázaro me escuche. Entonces hay cosas que uno tiene que mover y hay obstáculos que uno tiene que superar. En este caso fue una multitud. En el caso de nosotros, usted en el video puede ser una persona, la esposa, el esposo, los hijos, un jefe, un padre, uno no sabe, ¿entiende? Pero hay que moverlo, ¿no? Y bueno, lo tercero que dice ese versículo es que tocó, ¿qué? Tocó el manto con todo lo que representaba, ¿no? Tocó el manto. ¿Cómo lo tocó? ¿Cómo lo tocó? Como lo toca todo el mundo, ¿eh? ¿Cierto? Pero sí, no es tanto esa parte física, ¿no? Sino es lo que significaba para ella tocarlo, porque recuerden que más adelante el Señor dice, yo me imagino esa toma, ¿no? Que ustedes han visto cuando hay multitudes que llevan a alguien famoso ahí, y entonces cuando digan, alguien me tocó, y entonces por eso los discípulos le dicen, Señor, pero con este tremendo alboroto y vienes a decir tú que alguien te ha tocado, que como menospreciando eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que la muchacha, bueno, no sé si era muchacha, era una mujer, tocó el manto, pero con fe, ¿no? Uno podría decir, pastor, y eso no entraría como ya en asunto de aguizote, ya que tocar el manto y con eso ya me salvé, no es igual a los de hoy en día que tóqueme en el saco, toque el saco, o sea, está bien. O mire, aquí tengo mi pañuelo en el que me limpié mi sudor, tóquelo o páseselo por encima, eso no es igual a ese nivel, no, sino es la forma en lo que lo tocó, ¿no? La forma en la que lo tocó. Pero bueno, era una expresión de fe tremenda, ¿no?
El caso es que, como les decía en el versículo 30, bueno, después de que ella tocó el manto, obviamente ella sintió que se paró el flujo y dice que quedó sana de aquel azote, que todos sabemos que es un azote, ¿no? Algo que lastima, que puya, que castiga, ¿no? Entonces fue sana de aquel azote. Entonces el versículo 30 viene lo que les decía ahorita, que luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Entonces los discípulos decían, pero Señor, si todo el mundo nos tienen aquí como un boli, y tú vienes a, bueno, eso no dice ahí, me tienen aquí apretados, y tú vienes a decir que quién te ha tocado. Pero obviamente él miraba alrededor para ver quién era el que había hecho eso. Entonces, el Señor, ciertamente mucha gente lo estaba tocando. Era una multitud, ¿no? Pero él sintió que alguien lo tocó de una manera diferente, especial. O sea, como decía Miguelito ahora al rato, esa mujer seguro, yo no sé si lo dijiste, pero que es importante uno nunca dejar de tener expectativas y metas. Ella salió con una expectativa, una meta. Yo tengo que tocarlo, porque yo sé que si lo toco, ahí está la sanación. Y el Señor sí sintió que alguien lo había tocado de una manera diferente, ¿no? Hay gente que se apoya en esto para decir, ¿sí ve? Ahí está claro que Jesús no es Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque dice, si Él fuera Dios, ¿cómo es que va a decir, ¿quién me tocó? Ya, Dios todo lo sabe. ¿Cierto? ¿Sí? Ahí está claro, Jesús no era Dios porque mire, ¿cómo va a decir que quién me tocó? Él tiene que saberlo. Como alguna vez, ¿se acuerda que él llegó ante Simón, el fariseo, y vino una mujer a lavarle los pies y con las lágrimas lo enjuagaba, ¿se acuerdan? Que la gente que estaba ahí decía, si este fuera realmente un profeta, sabría quién es esa mujer y no se dejaría tocar. El Señor sabía. Lo que pasa es que él decía, oh Simón, mira, yo entré aquí y tú no me lavaste los pies ni ungiste mi cabeza con aceite. En cambio esta mujer no ha dejado de enjuagarme los pies ¿con qué? Con sus lágrimas, y los seca con sus cabellos. Entonces, como ella mucho amó, mucho se le perdona. ¿Entiende? Pero no es que el Señor no sepa, claro, Él todo lo sabe. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, se apoyan para decir que el Señor no era omnisciente porque no sabía, pero no es que no sepa, sino que el Señor siempre da oportunidad de que la gente manifieste. Como Dios le dio la oportunidad a Adán, ¿no? Acuerda que Adán pecó y dicen que se escondía, no detrás de un púlpito, ¿no? Pero se escondía detrás de un arbusto, Adán. Y el Señor, Adán, ¿dónde estás? Adán. No es que el Señor no supiera, claro que Él sabía que estaba ahí, pero siempre da oportunidad de que uno salga y diga, Señor, aquí estoy. He pecado, Señor, contra ti, te he ofendido, y que uno reconozca, porque acuerde que con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay que confesar, hay que hablar, hay que decir las cosas. No asumamos, y apliquémoslo en nuestras relaciones, no asumamos que la gente sabe. Hay que hablar, hay que decir las cosas. Ya no estamos en los tiempos aquellos, ¿de acuerdo? Que obviamente que también se decían que a uno los papás le hablaban con las cejas, ¿no? ¿Se acuerdan que uno está en casa ajena y el papá le levantaba una ceja y uno dice? Pero no era que no dijera las cosas, está hablando. Y cuando llegaron a la casa, ahí sí que le hablaban, ¿ah? Con la chancla, pero le hablaban. Está bien, entonces, obviamente el Señor todo lo sabía, Él es omnisciente, pues es el Señor. Entonces no tiene nada que ver lo que la gente dice eso. Entonces el versículo 33 dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Eso era lo que el Señor andaba buscando. Cuando dijo, ¿quién me ha tocado? Él sabía, pero quería que ella, de entre la multitud, dijera, Señor, aquí estoy, yo fui, y estaba temblando. ¿Por qué estaba temblando? ¿Por qué estaba asustada? Porque era impura. ¿Por qué era impura? Por la sangre, porque la mujer cuando tenía flujo, no solamente sino la menstruación y todo, impura, totalmente, ¿eh? Entonces ella sabía que, wow, es que yo tengo un flujo, yo tendría que estar allá afuera con los leprosos y todo eso, ¿no? Porque era bien exagerado el asunto. Entonces ella temblando, sabiendo y temiendo lo que había hecho, pues obviamente diciendo, uy, ahora sí, valí, ¿no? Pero aquí estoy, Señor, y le contó toda la verdad. Y cuando ahí no dice que le contó, pero si dice que toda la verdad, uno asume que ella le contó que tenía un flujo, y que tenía 12 años, y que nada le había servido, y que todo lo había gastado, que se sentía débil, que se sentía triste, decepcionada, con depresión. Toda la verdad dice ahí que le contó. Y entonces
Obviamente el Señor en el 34 le dice, hija, tu fe te ha salvado, ¿no? Tu fe te ha salvado. Mire que hay varios pasajes, hay varias historias del Señor que terminan con esa frase, ¿no? Tu fe te ha salvado, ¿no? Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que lo salva a uno? La fe. ¿Y la fe qué es? Pero en una palabra, ¿cómo definiríamos la fe? La fe es una palabra. Certeza, creer. O sea, la fe es el fruto del conocimiento y todo, pero la fe es creer, ¿no? Entonces, como queriéndole decir, cambiemos tu fe por creer. Hija, porque has creído, te has salvado. Porque el que cree en mí no es condenado, pero el que no cree, o sea, el que no tiene fe, ya ha sido condenado. Amén, hermanos. Entonces, recordar aquí nada más con esta historia de que la fe de la mujer y la fe de cualquiera de nosotros se consolida en medio de ¿qué? En medio de las pruebas, en medio de las adversidades, en medio de los problemas, ¿no? Ahí es donde se mide la fe. ¿Qué tanto creemos? Porque decir que creemos en medio de la bonanza es muy fácil. En medio de la abundancia, decir, wow, yo creo en Dios y Dios está conmigo. Pero decir uno, yo creo en Dios y Dios está conmigo en medio de una adversidad, qué complicado es, qué difícil es. Pero nosotros sabemos que en la medida en que permanezcamos en Él, no importa si es adversidad o no, teniendo contentamiento, como decía Pablo, sabemos que Dios no nos ha dado mayores pruebas que podamos, ¿qué? Que no podamos sobrellevar, ¿no? Y junto con la prueba nos da la salida. Entonces, pero eso nos da, o sea, creer en eso nos lo da ¿qué? La información. Entonces, como tenemos esa información, pues estamos confiados, ¿cierto que sí? Y no perdemos la paciencia. Amén, hermanos. Entonces, qué importante es adorar a Dios en medio de la prueba, ¿no? En medio de la prueba. Hay varios ejemplos, ¿no? Que siempre lo hemos repetido, la oración de Abacú. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Abacú? Que el libro empieza con él haciendo un reclamo. Pero Señor, ¿hasta cuándo voy a estar viendo esta injusticia? ¿Hasta cuándo, Señor? Que lo usamos en la prédica aquella de ¿dónde está Dios? ¿Se acuerdan? Y más adelante que el Señor obviamente le muestra todo, le dice, tranquilo, que si la visión tardara en llegar, no te preocupes, espérala. Y entonces él después más adelante dice, bueno, ahora ya entendí. Entonces, aunque la higuera no florezca y todo lo que usted sabe, ¿no? Y aunque las vacas no den terneritos y no den leche y no den nada, y aunque no haya en la majada ovejas, con todo eso yo me gozaré en el Señor. Amén. Eso le pasó a Abacú. ¿Cuál fue la actitud de Abacú en medio de la prueba? Confiar en el Señor, darle gracias a Dios. ¿Acuerdan la historia de David? ¿Todos conocen la historia de David? ¿Acuerdan que David se metió con una mujer casada y en fruto de ese adulterio ella quedó embarazada? Y entonces David le pidió al Señor perdón por todo eso, pero mejor se lo leo como está allá en el libro de Samuel, para no batear. Mire lo que le dijo el Señor. Eso está en 2 Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, pero tú no vas a morir. Le dijo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha de nacer ciertamente morirá. Entonces Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, al niño que salió del adulterio, ¿cierto? Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunaba. Entonces, les lo voy a resumir. Ya el Señor dijo que ese niño iba a morir, ¿cierto que sí? Entonces David entró en un ayuno tremendo y ayunaba y oraba y no comía nada. Obviamente pidiéndole al Señor por la vida del niño y todo eso. Pero como Dios es inmutable, ¿cierto? ¿Qué pasó? El niño murió. Entonces cuando le dijeron a él, seguro que los siervos viendo a David ahí postrado y ayunando, orando, decían, bueno, pero si este no come, aun cuando el niño está vivo, ¿qué va a pasar ahora que sepa que el niño murió? ¿Cómo se va a poner? Tremendo, ¿ah? Cuando David supo que el niño había muerto, ¿qué hizo? Se levantó, lavó su cara, cambió sus vestidos y se fue al templo ¿a qué? A adorar a Dios. ¿Me entiende? ¿Qué hacer en el medio de la prueba? Lave su rostro, cambie sus vestidos y adore a Dios. En medio de la prueba, o sea, no hay nada más que hacer. ¿Qué gana uno con lamentarse, hermanos? Como le decía el Señor a Jonás, ¿se acuerda? ¿Qué ganas tú con enojarte tanto, hombre? Ve y haz lo que te dije que hicieras y no te quejes. ¿Amén o no?
¿Se acuerdan también de aquel paralítico de Betesda? ¿Se acuerdan qué era lo que le pasaba al paralítico de Betesda? Había un paralítico ahí y había un estanque y decían que cada vez que un ángel venía y revoloteaba el agua, entonces el primero que se metiera se sanaba. Y entonces él decía, y el Señor le dice, ¿pero tú quieres ser sano? Y dice, sí, pero es que a mí siempre me ganan porque yo soy paralítico. Entonces el Señor le dice, sí, pero, bueno, no le dice así, pero le digo, sí, pero yo no te estoy preguntando que por qué no te has metido al estanque, te estoy preguntando que si tú quieres ser sano. ¿Me entiendes? Porque así nos pasa a veces a nosotros, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres servir al Señor? Ay, pero es que viera que, no sé, es que yo vivo en Atenas. Un saludo para Fernando Atenas. No, es que viera que yo soy colombiano, no es que yo soy nicaragüense, no, es que yo soy salvadoreño, no, es que yo trabajo en Belice, ¿no? Mi amigo Iván. No, es que, excusa siempre, ¿no? El Señor no te está preguntando que le digas por qué no estás, no, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres conocerme? ¿Quieres conocerme? Dice el Señor. Entonces, el Señor dice que el que lo quiera conocer a Él, ¿qué dice? ¿Tú quieres conocerme? Sí. Pues entonces toma tu cruz y sígueme. Que quiera venir en pos de mí, que me siga. Aquí no están las puertas cerradas para nadie, cada uno decide, ¿no? Pero entonces en este caso en particular, en medio de la prueba, a esa persona, el Señor no te está pidiendo que te quejes ni que busques excusas, sino en medio de la prueba lo que te está diciendo es, actúa, toma la decisión, soluciona el asunto. El paralítico, ¿quieres ser sano? Sí, Señor, sí. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ya, nada más, pero no te pongas a poner excusas ahí. Porque recuerde, ¿cuál es el principal obstáculo que hay para que Dios opere en la vida de uno? Nosotros mismos, ¿no? Nosotros somos el principal obstáculo. Entonces, movamos esa piedra, ¿no? Muchas veces la piedra que tenemos que mover somos nosotros mismos, ¿no? Que no dejamos que el Señor actúe, ¿no? Entonces, obviamente, pero para eso hay que fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe es fortalecer nuestra relación con Él, entendiendo que la fe es creer y creer depende de la información que uno tenga de la persona, ¿no? Entonces hay que fortalecer la fe, ¿no? Porque dice la palabra que el que dice que permanece en Él, ¿qué pasa? Tiene que andar como Él anduvo. El que dice que permanece. Hay mucha gente que dice que es que yo estoy en Cristo. Como en estos días le preguntaba yo a una señora y le digo, oiga, ¿usted hace cuánto que es cristiana? Me dice, toda la vida. Toda la vida. Mis papás eran líderes de una iglesia y yo nací en el Evangelio. Entonces yo toda la vida he sido cristiana. Y entonces ya después de hablar, entonces si yo me quedo con eso ahí, yo digo, wow, esa señora yo le pongo por ahí unos que 30, 35 años, bueno, son 35 años de cristianismo, ¿no? ¿Cierto? Sí, si me quedo con esa información, pero ya después de hablar con ella dice, sí, pero bueno, pero yo cuando ya me fui haciendo adolescente, me aparté. Y estuve un tiempo apartada. Ahora ya que me casé, es que volví otra vez a los caminos. Entonces digo, bueno, pero usted no ha sido cristiana toda la vida. Es más, ¿cuánto lleva usted que volvió al Señor? 2 años. Eso es lo que usted lleva de cristiana. ¿Entiende? Entonces, el que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? Pues obviamente hay que leer en la palabra cómo fue que Él anduvo, para poder yo permanecer en Él, ¿no? Amén, hermanos. Pues de todo lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Yo permanezco en Él. ¿Usted permanece en Él? Sí, pastor. Bueno, entonces si usted permanece en Él, Él permanece en usted. Y si Él permanece en usted, Él dice que, entonces usted va a ser su discípulo, entonces usted va a conocer la verdad y va a ser libre. Todo lo que ya conocemos, ¿no? Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Vamos, hermano, ¿o no? Bien, entonces, resumiendo toda esta historia, que es una historia muy interesante, muy bonita, pues ya vimos obviamente la historia de una mujer bien, en este caso era una mujer, pero ya habíamos visto la historia de Jairo, porque los problemas, recuerden, los problemas no son de mujeres ni de hombres, los problemas no respetan nada, ¿no? Lo que pasa es que cada uno tiene su problema, y es tan grave hasta que no lo resuelva. Entonces, esta era una mujer, obviamente no era cualquiera, entonces hay una enseñanza tremenda en esto, ¿no? Esa mujer se metió ahí en medio de la multitud con el Señor, que están siguiendo al Señor, y ya tenía su objetivo claro de tocarlo y tener su encuentro personal con Él, ¿no? Hay mucha gente, de hecho, mucha gente que estaba ahí en esa multitud acompañando al Señor y lo acompañaron allá, y después cuando Él hizo lo que tenía que hacer, pues más de uno otra vez para su casa, ¿no? Se volvieron igual, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque lo que querían era estar ahí en el molote y esperar a ver, como hay gente que está muy a la expectativa de decir, o inclusive van a las iglesias a decir, voy a ir a ver a quién tumban hoy. O voy a ir a ver qué obra hace el Señor hoy con quién, ¿no? O qué hay de nuevo. O quién llora hoy. ¿Quién grita?
Y cuando salen de aquí dice, el culto estuvo como malito el culto, ¿no? Eso es como cuando en las corridas aquí en Costa Rica, ¿no? ¿Cómo estuvo la corrida? Vieras qué aburridora, el toro no agarró a nadie. ¿Me entiendes? Es curioso, ¿no? Es decir, ¿cómo estuvo el culto? No sé, estuvo como muy malito, nadie se cayó, a nadie empujaron, no hay unción ahí. ¿Me entiendes? Entonces, mucha gente regresa así, esta mujer no, esta mujer fue por lo suyo. Amén. ¿Y cómo regresó ella a su casa? Sana, en lo natural y en lo espiritual. Amén. Uno tiene que ir, ¿por qué? Por lo de uno. Las bendiciones de Dios hay que pelearlas. No esté caminando ahí, no vaya. Hay mucha gente que va a las iglesias porque los llevan obligados. A ver qué pasa. Decir, no, vaya siempre, busque las cosas de Dios con expectativas, con preguntas, o sea, con peticiones. El Señor lo dice, sean hechas vuestras peticiones con ruego. Amén. Entonces, hágalo. El Señor sabe. Ahora usted dirá, es que yo no pido nada porque el Señor sabe cuál es mi necesidad. Está bien, pero Él necesita, como esta mujer, ¿quién me ha tocado? Y ella tuvo que salir y dar toda su verdad, ¿no? ¿Amén o no? Entonces, hay mucha gente que llena las iglesias y regresan tal cual como llegaron, como vinieron y salieron peor. Hay gente que sale, es más, viene triste y se van, ¿qué? Peores. Se van tristes y enojados. Dice, no, yo pensé que me iba a pasar algo diferente. Dice, no, el que pase aquí, Dios no tiene problema. Acuérdate que el problema está en uno, ¿no? Acuérdate cuál es el principal problema, ¿no? Entonces, la presencia de Jesús estaba ahí en esa multitud, pero esa mujer lo sabía, lo entendía, ya había oído hablar de él y decía, ahí está, ¿no? Entonces yo voy porque ahí está la solución a lo mío, ¿no? Entonces, eso es lo importante que hay que tener ahí. Ella logró que el Señor le resolviera lo suyo, ¿no? Entonces, ¿qué le impide a la gente realmente ir y tocar al Señor? ¿Qué le impide? Nada, ¿no? ¿Qué le impide? Nada. A esa mujer sí había muchas cosas que se lo impedían, una multitud y todo eso, pero lo hizo. Hoy en día, ¿a uno qué le impide tener acceso a la gracia, al trono de la gracia, cuando dice que todos tenemos ¿qué? Acceso. ¿Cierto que sí? Pero depende de una decisión personal. Entonces, nada nos impide, solo una decisión personal. Recuerde eso, nada más. Ahora, entendiendo que el bien nuestro está en Dios, ¿por qué no acercarnos a Él? Lo que hablábamos ahora, hay cosas que, esta prédica, ¿sabe cómo se llama? Cuando uno cree que nada tiene, cuando uno cree que algo no tiene solución. No crea. Tal vez usted no la tenga, pero para Dios no hay nada imposible. Y recuerdo, nada más termino con la canción que hablamos ahora, ¿no? Recuerde que sendas Dios, ¿qué? Hará donde usted piensa que no hay. Porque estamos viendo, ¿qué? Con ojos naturales. Veamos las cosas como Dios las ve. ¿Cómo se llama cuando uno ve las cosas como uno las ve? ¿O la gente? ¿Cómo se llama eso? Cosmovisión. ¿Y como lo ve Dios? Cristovisión. Entonces veamos las cosas como las ve Dios. ¿Te acuerdan de los 2 espías? 10 lo vieron con una cosmovisión y 2 lo vieron con una cristovisión y los 12 vieron lo mismo. Entonces, dependiendo de la forma en que lo mires, así mismo vas a saber cuál es la solución a ese problema. Amén. Leo estos 2 versículos nada más para que cerremos. Apocalipsis 21:4 dice, por más que estemos tristes como esa mujer que seguro en esos 12 años derramó muchas lágrimas, lloró, se sintió triste, pensemos en un problema grave nuestro, cuánto nos hemos desgastado, hemos llorado, hemos sufrido. Dice Apocalipsis 21:4, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Y Mateo 11:28, ¿qué es lo que dice el Señor? Vengan a mí, ¿qué? Vengan a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo les haré, ¿qué? Descansar, ¿no? Pero recuerde que en otro versículo el Señor dice, porque conmigo la carga, ¿qué? Es más ligera, pero no dice que conmigo no hay carga. Dice, conmigo la carga es más ligera, pero de que la hay, la hay. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de, basado en esta historia que es muy conocida, entender que hay muchas cosas que creemos que no hay solución, ¿no? Y tal vez en nuestra mano no está. Ahora, si la solución está en sus manos, actúe, ¿no? Porque el hecho de que la solución esté en nuestras manos y nosotros no hagamos nada,
No crea que eso es fe. Eso no es fe. ¿Sabe qué es eso? Eso es irresponsabilidad. Eso es insensatez. Si la solución está en sus manos, en las mías, hay que actuar. Ahora, si no está ahí, pues hay cosas que hay que dejárselas al Señor. O si está en una tercera persona, hay que tener la sinceridad de reconocer que tenemos un problema, la humildad de pedir ayuda y la obediencia a aquel que nos quiere ayudar, ¿no? Pero hay algunas cosas definitivamente que solo Dios las puede resolver, porque Él dice que hay cosas, o que, ¿se acuerdan de ese versículo que dice que quién podrá añadir a qué? A su estatura un codo. ¿Quién puede añadir a lo que mide? Yo desde hace como 20 años mido lo mismo. Yo no he podido añadir a mi estatura un codo, porque eso es algo que no está en mí, eso no. Ahora usted dice, pastor, pero yo he visto un video donde en vivo y en directo le hacen crecer el pie a una persona. Bueno, siga allí, siga durmiendo de ese lado, como dice por ahí un dicho en Colombia. ¿Aquí se usa ese dicho? Sigan durmiendo de ese lado. ¿Sabe qué otro dicho dicen en Colombia? Atenete y no corras. Decían las abuelas, ¿no? Atenete y no corras. Quiere decir, siga durmiendo de ese lado en otro idioma. Pero bueno, ese es otro tema. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra, Señor, de reflexionar, de cada día, entendiendo que cada mensaje tuyo busca, como buen padre, busca eso, ¿ah? Que cada uno se pueda ubicar, examinar, enderezar su senda. Dice que uno tiene que buscar a Dios en todos sus caminos. Y si uno siente que se ha desviado, clamemos a Él y Él enderezará nuestro camino, ¿no? Nuestra vereda, ¿no? Así es que te damos gracias por esa oportunidad que nos das día a día, Señor, de poder medirnos, examinarnos, Señor. Y si viene aquí hoy, aquí en la iglesia, alguna persona o ahí en el video, una persona que a lo mejor ha entendido hoy y dice, sí, bueno, esa mujer lleva 12 años, yo llevo toda mi vida con un eterno problema, viviendo una vida que no me satisface, no me llena, no siento un vacío, como aquella llanta que usted dijo, pastor, que todos los días se va desinflando, siento un vacío en mí, nada me llena, me entristece, no le hallo sentido a nada, a la gente que yo digo que amo más bien la lastimo, y no sé, o sea, pero hoy, con esto que usted acaba de decir aquí, me sentí identificado con esa mujer que había ensayado todo, había probado por aquí y por allá, y más bien en vez de sentirse mejor, cada día se sentía peor. Pero hoy entendí dónde está la solución. Y hoy entendí cuál es la raíz de mi problema, que es que llevo una vida apartado o apartada de ti, Señor. Hoy lo entendí. Y así como esa mujer, entendiendo su problema, fue a buscar la solución, yo hoy voy en pos de esa solución, sabiendo también que la solución es entregarte mi vida a ti y permitir que tu sangre me limpie de todo pecado. Por eso yo hoy, arrepentida, como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Espíritu Santo pueda venir a mí y que haga de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, yo pueda conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que así como esa mujer que regresó a su casa sana, tanto en lo físico como en lo espiritual, yo pueda después de esta prédica sentirme así también, sano, sana, en esa parte espiritual que me ha carcomido por años, Señor, que no me deja avanzar, que no me deja ser una persona íntegra, un buen padre, una buena madre, un buen hermano, buen amigo, buen cristiano, Señor. No lo he podido ser, pero hoy, recibiéndote a ti, yo sé que tú tienes poder en tu palabra para transformar, Señor. Y entonces yo puedo ser candidato a ser testigo y a ser testimonio también vivo, Señor, de que hay poder en ti, Señor. Te doy gracias por tu perdón, Señor, aunque no lo merezca. En el precioso nombre de tu Hijo amado de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, hermanos, si alguno hizo la oración, como siempre, felicitarles y nada más decirles que esto apenas empieza, ¿eh? Yo me acuerdo en la iglesia cuando hacíamos alguna actividad y antes de que arrancara la actividad a uno le decían, lo mejor está por venir, ¿no? Entonces, para ti, hombre o mujer, si hiciste la oración genuinamente, lo mejor está
por venir. Así es, pero animarte nada más. Y si en algo le podemos ayudar a la iglesia de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingo 10 de la mañana, 8772-5957, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Ahí cualquiera de los dos números que tú marques, te podemos dar orientación. Y si quieres acompañarnos aquí, pues estaremos gustosos y gozosos de que algún domingo esto nos pueda acompañar. Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.